En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, segundo domingo de Pascua, o también conocido como el Domingo de la Misericordia, de la Divina Misericordia. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A. La antífona de entrada nos dice: como niños recién nacidos, anhelen una leche pura y espiritual que los haga crecer hacia la salvación. Aleluya. Hoy domingo 16 de abril del año 2023. La primera lectura la tomamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 42 al 47. En los primeros días de la Iglesia, todos los que habían sido bautizados eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían, y el producto era distribuido entre todos según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba, y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. El salmo responsorial lo tomamos del Salmo 117, y el responsorio nos dice: la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La segunda lectura la tomamos de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él reservará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. El Evangelio lo tomamos del evangelista San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por medio de los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos les decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó:
si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos. Acerca tu dedo. Trae acá tu mano. Métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron esto para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Este segundo día de Pascua, iniciamos un nuevo caminar. Iniciamos un nuevo sendero, una nueva senda en el camino hacia esto que es el recorrer tanto el libro de Hechos de los Apóstoles como los evangelios de las apariciones. Hoy vemos a Juan. Ayer, que estábamos cerrando la semana de Pascua, la octava de Pascua, veíamos cómo Mateo nos hacía un resumen muy interesante. Nos hizo el recuento de las apariciones y al final, ¿qué es lo que les dice? Les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón. Sin embargo, el Señor, aún con eso, les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es lo que encontramos en las lecturas de hoy? En las lecturas de hoy, haciendo un recorrido, vemos en la segunda carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, cómo es que el Señor, al estar resucitado, al haber resucitado, nos da ese signo de salvación. Porque gracias a su resurrección, nosotros tenemos fe. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Esa es la promesa que Pedro hace en esta primera carta, en estos versos. Sin embargo, él les dice: porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, refiriéndose al Padre, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo, esta vida nueva que se nos va dando. ¿Y cómo la vemos? La vemos en la primera lectura. En la primera lectura vemos cómo el hecho de los apóstoles van encontrando ese compartir de todo: bienes, oraciones, comida, la fracción del pan y sobre todo la alabanza. Por eso dice: todos los que habían sido bautizados eran constantes en la escucha y la enseñanza de los apóstoles. Y eso es algo que nosotros tenemos que ir viendo todos los días en esta Pascua, donde el Señor ha resucitado y nos da esa oportunidad nuevamente de retomar el camino. Hechos de los Apóstoles nos dice cómo. Las comunidades primarias eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, la comunión fraterna, la fracción del pan y las oraciones. Todo lo tenían en común, dice. Pero para poder llegar a esto, para poder entender cómo es que las comunidades hacían todo eso, tenemos que ir al Evangelio. El Evangelio que Juan, en esta riqueza de símbolos, en esta riqueza de palabras, nos dice cómo es que Jesús se aparece. Pero hay uno que no cree.
El día de ayer en el Evangelio veíamos cómo Jesús les decía esa dureza de corazón y esa incredulidad que tienen porque les envié emisarios, primero las mujeres, después aquellos discípulos que iban camino hacia un poblado, y en ellos no creyeron. Aquí Tomás vuelve a tomar ese papel. Estando todos reunidos, Jesús se les aparece, excepto él. Y aun siendo los discípulos, aun siendo los apóstoles sus compañeros, Tomás se mantiene incrédulo. Tomás pide esa señal que todos los judíos estaban pidiendo. Si no veo las manos, si no veo las heridas, y si no las palpo con mis dedos y con mi presencia, no voy a creer en lo que ustedes me están diciendo. Jesús se vuelve a aparecer y lo increpa, lo interroga. Le dice, a ver, Tomás, ven, aquí están mis manos, aquí está mi costado, cerciórate. Y es donde Tomás cree. Pero Jesús le vuelve a hacer la observación. Tú crees porque has visto. Tú crees porque tocaste. Tu incredulidad viene porque estás cerrado de corazón. Mas sin embargo, dichosos los que crean sin haberme visto. Y esa va a ser la función de ellos, convencer a los otros de que Jesús ha resucitado, llevar la palabra y que esa palabra sea tan convincente que aquel que no había visto a Jesús, que aquel que no lo vea, esté consciente y crea que Él ha resucitado. Eso nos habla este segundo domingo. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta la capacidad de creer en ti. Aumenta la capacidad de poderte ver, Señor. Y no nada más como los apóstoles, de una manera física, sino verte en el hermano como las primeras comunidades, en que los hermanos se veían unos a otros y en ellos veían reflejada la imagen de Jesús. Veían reflejado aquel que necesitaba ayuda y veían reflejado aquel que necesitaba sostenerse para mantenerse. El Señor nos sigue llamando. El Señor nos sigue pidiendo que nos mantengamos firmes, firmes en la convicción y decir, creo porque he visto con el corazón. La oración colecta, hoy domingo 16 de abril del año 2023, segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales. Aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.